Amén. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Marcos capítulo 12. Vamos a leer en el libro de Marcos, en su capítulo 12, desde el versículo 18 al versículo 27. Marcos capítulo 12, versículo 18 al versículo 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar brevemente. Padre bendito, en este momento nos disponemos, Señor, a escudriñar su palabra. Oramos para que usted, a través de esta, Señor, pueda enseñarnos, alentarnos, Señor. Pueda, Señor, confortarnos. Podamos, Señor, ver su maravilla en esa misma palabra y poder glorificarle por lo mismo. Pero particularmente, Señor, para que todo el contenido de Dios expresado en este sermón sea, Señor, apegado 100% a su palabra. Le damos gracias, Señor, por este fragmento de su escritura, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Este sermón, hermanos, se titula Una promesa de vida eterna. Una promesa de vida eterna es el título de este sermón. Y sin quizás ir a la introducción, vamos a ir directamente al texto para saber qué es lo que la palabra del día de hoy entonces nos enseñará en este fragmento. Versículo 18 dice así la palabra de nuestro Dios, el primer versículo que leímos. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vamos a ir por parte para que podamos comprender. En el contexto de lo que estamos hablando, recordemos que Jesús estaba en el templo. Este mismo día ha sufrido otros quizás ataques. Se le plantea su autoridad, ¿cierto? Jesús también responde o enseña la parábola de los labradores malvados. Anteriormente a esto le habían preguntado la cuestión del tributo, lo que vimos la semana pasada: dada al César lo que es de César y dada a Dios lo que es de Dios. Y en este momento podemos ver que se le acerca otro grupo de los religiosos judíos. En este caso, vinieron los saduceos. Dentro de los grupos religiosos que podemos ver y que hemos visto en este último tiempo que han atacado a Cristo, vemos a los herodianos, a los fariseos, los escribas, los ancianos, y eran todos grupos de personas que diferían en diferentes aspectos, pensaban cosas diferentes. En este caso estaban los saduceos,
que el mismo texto nos dice ahí que ellos, dentro de sus particularidades, no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Cuando vemos a todos los grupos que de alguna manera querían quizás eh, estar en contra de Cristo, vemos que hay algo que los mantenía unidos. Ellos tenían diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar, diferentes cosas, pero hay algo que ellos, en lo cual estaban en consenso. Ellos querían eliminar a Jesús. Que en este caso son los que vienen a plantearle una pregunta a Jesús, tenían de alguna manera mucha influencia porque pertenecían como a un partido quizás también un poco político respecto a los sacerdotes, del cual se elegía el mismo sumo sacerdote. Ellos, como saduceos, tenían el dominio especial del templo. El templo que Jesús el día anterior lo había purificado también. Podemos también pensar respecto de los saduceos que para Cristo el materialismo de estos saduceos era tan quizás malo a los ojos de Cristo como el legalismo y el ceremonialismo de los fariseos. Generalmente cuando uno no está relacionado con estas palabras, va a tender a quizás confundir saduceos, fariseos y quizás se va a poco a marear con estas definiciones, pero recordemos que los fariseos eran aquellos hombres, ¿cierto? Muy ceremoniales, muy religiosos, muy aparentadores, ¿cierto? Y muy legalistas. Jesús en este tema estaba entonces enseñando en el templo que particularmente, y podemos verlo en el texto, es que intrínsecamente, es que Jesús estaba hablando entonces a sus oyentes respecto de la gloria venidera, de la resurrección misma. Jesús estaba enseñando esta preciosa verdad de que los muertos resucitarían. Es en este momento entonces que se acercan los saduceos, los cuales no creían en la resurrección, y comienzan entonces a preguntarle a Jesús. Ellos, de alguna manera, querían atacar a Jesús, como siempre lo hemos visto, las preguntas que le hacían a Jesús para desestimarlo, para de alguna manera desprestigiarlo. Si nosotros vemos, y quizás volvemos un poquito a los grupos, los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos, ¿cierto? Tenían ciertas enemistades con los fariseos también. Era un enredo más o menos importante. Cuando los saduceos, que son los que están en este pasaje, van a donde Jesús y le preguntan sobre la resurrección, podríamos nosotros pensar que también ellos querían, de alguna manera, establecer o desestimar la enseñanza de la doctrina de la resurrección para también desestimar o de alguna manera pasar por encima de los mismos fariseos. Ellos que de alguna manera podríamos pensar que querían dar un golpe doble, desestimar a Cristo en base a su enseñanza y desestimar a los fariseos por la enseñanza de la resurrección. Es por eso que la pregunta que nosotros vemos que hacen, ¿cierto?, a Jesús, tiene que ver con este tema de la resurrección. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos entonces? Van a hacer una pregunta, ¿cierto?, que va a buscar ridiculizar de alguna manera esta enseñanza. Esto aparece en el versículo 19, que ya lo leímos, pero que dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. En otras palabras, quizás, para explicarlo de alguna manera, si un hombre estaba casado con una mujer, no tenían hijos, no tenían descendencia, no tenían primogénito, básicamente.
y este hombre moría, la mujer se debía casar con su hermano y tener un hijo, tener descendencia para que la descendencia de aquel que murió primariamente no se perdiera. Esta era la intención de este mandamiento y era lo que de alguna manera están ellos citando, los saduceos. Lo primero que hacen entonces los saduceos es citar al dador de la ley, a Moisés. Moisés nos escribió, dijeron. Moisés efectivamente había escrito en la ley, ¿cierto? En Deuteronomio, este pasaje. Podemos comprender también entonces que los saduceos tenían la Torá. Recordemos que la Torá es lo mismo que el Pentateuco. Podemos también comprender que son los 5 primeros libros de la Biblia que forman la Torá y que para ellos, como saduceos, tenía autoridad por sobre todas las cosas. Y usan entonces este pasaje de Deuteronomio 25, el que vamos a leer a continuación, para dar punto de partida a su pregunta. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6 dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Es lo que acabamos de explicar, ¿cierto? En base a este mandamiento, ¿cierto? En Deuteronomio, escrito por Moisés, es que ellos, ¿cierto? Que se autollamaban expertos de la ley, citan este versículo para enrostrárselo a Cristo y ponerlo de alguna manera en tela de juicio. Ahora bien, nosotros sabemos que, y vamos a poder comprender que este pasaje está totalmente sacado fuera de contexto. Pero lo llamativo de esto es que cuando nosotros vemos la iglesia del día de hoy, vamos a poder comprender y darnos cuenta de que el citar pasajes fuera de contexto no es algo de ahora, sino que es algo que viene desde hace mucho tiempo. Los saduceos, para variar, estaban citando un pasaje totalmente fuera del contexto, inútilmente para de alguna manera expresar o defender un razonamiento. Cuando nosotros vemos el pasaje de Deuteronomio, vamos a quizás enseñar en este momento que este pasaje de Israel enseña lo que se conoce como la ley del matrimonio por levirato, y básicamente dice lo que hemos dicho ya en 2 ocasiones. Si una esposa perdía a su esposo y no tenía hijos, varón en este caso, el hermano del esposo debía casarse con esta mujer, darle descendencia como hombre, con un niño. Tomar entonces este niño el nombre del padre que falleció para que esta descendencia de aquel difunto no se perdiera. La desobediencia a este mandamiento en el Antiguo Testamento era muy mal mirada, hermano. Deuteronomio 25, 7 al 10, hablando de lo mismo. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, dice, se irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomar a mi cuñada, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Miren qué impresionante era, hermanos, en el antiguo Israel, lo importante de esta ley. ¿Qué nos dice este pasaje de Deuteronomio, versículo 7 al 10? Que si el hermano no quería tomar a su cuñada, de alguna manera era humillado públicamente, se le quitaba el zapato, se le escupía en la cara, y este hombre y su casa era como la casa descalzado, del hombre que le faltaba un zapato, podríamos decir.
y era mal mirado por todo el pueblo. Los saduceos entonces toman este pasaje del Antiguo Testamento, se valen de este mandamiento para mostrar que la resurrección en base a este pasaje es absurda. Según ellos creen, la creencia de la resurrección es absurda. Eso es lo que enseñaban los saduceos. Los saduceos decían que no existía resurrección. Y cuando ellos citan este pasaje, lo que quieren es ridiculizar la enseñanza de la resurrección. En base a este pasaje, ¿cierto?, de la ley, ¿cierto?, del matrimonio por levirato, entonces ellos plantean una situación práctica que es la situación que ellos van a revelar o van a relatar en estos pasajes que vendrían. Ellos pensaban que cuando le pusieran este macizo de información a Jesús, claramente lo iban a desencajar. ¿Qué dice entonces el versículo 20? Comienzan entonces los saduceos, después de citar el pasaje, empiezan entonces a plantear una pregunta, una interrogante. Y dicen, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Están, ¿cierto?, poniendo una situación práctica. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descender. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, cuando resuciten, quizás podríamos decir lo que lo decían de alguna forma casi riéndose, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Hay un entendimiento ya desde el tiempo de los saduceos que este matrimonio iba a continuar en la eternidad, ¿cierto? Vemos hoy día en la cultura mundana, ¿cierto?, películas películas y novelas y cuentos y todo, que siempre tratan de llevar el amor a el más allá. Uno de estos ejemplos, Romeo y Julieta, ¿cierto?, que el hombre se iba a suicidar porque su esposa estaba muerta. ¿Por qué? Porque quería que su amor trascendiera después de la muerte. Cuando uno se casa, dice, sea que los case, hasta que la muerte los separe. Y finalmente, esto es lo que sucede, la muerte separa el matrimonio. Después de la muerte el matrimonio no sigue. Existe lamentablemente este entendimiento, ¿cierto?, dentro de los matrimonios, que si se muere uno, espérame en el cielo, que ya voy, que como que ya vamos a seguir nuestra vida, pero esto vamos a ver en el texto que no es así. La suposición básica también de aquellos saduceos era que el matrimonio continuaba después de la vida venidera. Esto es lo que los saduceos pensaban. Y suponiendo quizás que esta premisa fuera correcta, si 2 maridos habrían casado con esta mujer, se iba a generar un problema importante en la eternidad. En este caso ellos aumentan esto y le ponen 7 hermanos, 7 maridos, con los cuales esta mujer, que por lo demás tenía muy mala suerte, ¿cierto?, porque se le morían todos los maridos, si esta mujer moría y se encontraba con 7 maridos, y si es que efectivamente el matrimonio seguía después de la muerte, entonces ellos planteaban esto para ridiculizar la doctrina de la resurrección, diciendo, bueno, entonces, ¿cuál va a ser su marido? Si tuvo 7. No deja de ser quizás hasta chistosa la historia de los 7 maridos, porque es algo que es muy difícil que hubiera sucedido, pero bueno, ellos lo ponen de alguna manera para quizás asegurarse de que su relato fuera lo suficientemente impactante. Pero, ¿qué pasa? Esto que estaban haciendo estos hombres no era nada más y nada menos que una falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja es una falacia, ¿cierto?, que se entiende, se conoce como una quizás refutación o una argumentación basando su razonamiento inválido.
A primera vista parece un razonamiento irrefutable. Lo que ellos plantean derechamente es, y si es que efectivamente fuera así, es algo que Cristo no hubiera podido, digamos, responder. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos partían desde una base que era totalmente falsa. ¿Cuál era la base falsa? El hecho de que el matrimonio se extendía después de la muerte. Eso era falso. Su razonamiento entonces caía en esta falacia del hombre de paja, de algo que parecía ser pero que no era. Entonces, cuando se acercan a Cristo con este razonamiento, están haciéndolo de una manera totalmente irresponsable. Falsa no era la doctrina de la resurrección en sí misma. Lo falso era que el matrimonio seguía después de la muerte. Hendrickson dice que el argumento y la historia contada por los saduceos era grotescamente ficticia. Y eso es. Ahora bien, cuando le presentan esta pregunta a Jesús, Jesús, con su respuesta magistral, como siempre, hace 5 cosas. Primero muestra que los saduceos cometen un error garrafal, evidente, respecto de su razonamiento. Segundo, prueba su declaración, ¿cierto? Demoliendo este mismo argumento falaz de aquellos saduceos, dejando por clarísimo que no existe matrimonio después de la muerte. Tercero, muestra y prueba la doctrina de la resurrección por medio de la Escritura. O cuarto, enseña que después de la muerte no existe el matrimonio. Y por último, enseña que al resucitar seremos como ángeles. Vamos nosotros a ver en este pasaje que viene a continuación. La respuesta de Jesús está en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El primer ataque que Jesús hace en su defensa es exponer la falta de conocimiento de estos expertos, se supone, de la ley. Porque cuando nosotros vemos el pasaje de Deuteronomio, que es el que vimos hace un ratito, 25, versículo 16, es claro ver que este pasaje es meramente práctico para la vida misma. No en ningún lugar del texto aparece o dice de alguna manera o da a entender que esto tiene que ver con algo que trasciende la vida. Es práctico para la normalización de la vida práctica del pueblo de Israel, no para la vida eterna. Adicionalmente, esta acusación de Jesús tiene el soporte en el hecho de que hay una innumerable cantidad de referencias a la vida después de la vida después de la muerte del Antiguo Testamento, y ninguna habla de que un matrimonio sigue después de esta muerte. Por otra parte, dice que también los acusa de no conocer el poder de Dios. Lo primero que hace, ustedes erran, están equivocados, porque ignoran las Escrituras. Lo mismo que pasa hoy día innumerables veces que nosotros vemos todos los días, no solamente a líderes, personas que defienden ciertas verdades, basándose en pasajes sacados de contexto, pasajes vistos de una forma literal cuando no debe ser literal, sin analizar el contexto. Un montón de enseñanzas que se hacen, digamos, a buenas y a primeras, pican hasta el día de hoy. No las vamos a nombrar porque son innumerables. Pero sí vemos que hay una premisa o algo que se repite, y es que no se entienden, se ignoran las Escrituras, pero se defienden verdades sin conocer las Escrituras. Esto es algo que vemos en los saduceos. Ahora bien, Jesús los confronta por ignorar estas Escrituras, pero adicionalmente los confronta porque ignoraban también el poder de Dios. ¿Acaso Dios, y esto lo hace básicamente por apelando a la doctrina de la resurrección, porque recordemos que el razonamiento de los saduceos y lo que buscaban los saduceos era desestimar la doctrina de la resurrección. Ese era el punto del por qué ellos hacen toda esta pregunta. Lo que ellos querían era ridiculizar la doctrina de la resurrección. Ese era el trasfondo de la pregunta de los saduceos.
Jesús, por otra parte, entonces, lo que dice, lo acusa de ignorar el poder de Dios. ¿Acaso Dios no tiene el poder de resucitar a los muertos? ¿Acaso Jesús, bueno, había hecho un tipo de resurrección, ¿cierto? Anteriormente, y por lo cual fue recibido en Jerusalén, nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? Había resucitado a su amigo Lázaro. Pero no es la misma resurrección la que nos espera a todos nosotros. Él había, ¿cierto? Podríamos decir, revivido. ¿Pero acaso Dios no tenía el poder de resucitar a los hombres cuando Él quisiera y de la forma que Él quisiera? ¿Acaso no tiene asidero las escrituras el hecho de que Dios puede resucitar y llevar a resucitar a los muertos? Jesús entonces, para complementar su pregunta, va a citar las escrituras. Y adicionalmente entonces va a enseñarles a estos saduceos que la resurrección es totalmente bíblica. Versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí lo primero que nosotros podemos ver es que Jesús nos da una enseñanza importantísima. Y quizás, y bueno, cuando vemos quizás la exhortación final del texto, nos vamos a dar cuenta de que esto es algo que para nosotros debe ser de tremenda esperanza, paz, de gozo. Y es el hecho de que Jesús da por sentado que sí resucitaremos, que sí hay resurrección. Cuando resuciten los muertos, es una verdad que Jesús plantea. Dice que cuando resuciten los muertos, no se darán el casamiento, ni se casarán, porque seremos como ángeles, como los ángeles que están en los cielos. El matrimonio, como lo habíamos dicho, tal como hemos hecho en el juramento, es hasta que la muerte nos separe. Después de la muerte, no hay matrimonio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Al no casarse ni darse en matrimonio, los redimidos nos asemejaremos a los ángeles. Y los ángeles tampoco se casan. Los redimidos seremos como los ángeles en este punto en particular, ¿cierto? Ahora bien, es un poco hasta irónico el hecho de que Cristo haga referencia aquí a los ángeles, ya que los saduceos, entre las cosas que no creían, tampoco creían en los ángeles. Eso lo dice el libro de los Hechos. ¿Por qué los Hechos 23, versículo 8? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman esas cosas. Volvemos a la discusión quizás entre los saduceos y fariseos. Los saduceos eran totalmente quizás pragmáticos e incrédulos. Por otro lado, los fariseos sí creían en la vida eterna, la resurrección, los ángeles y el espíritu, pero eran religiosos. Ahí vemos las diferencias de ambos grupos. Por eso decíamos que es un poco irónico que Jesús haga referencia con los ángeles, siendo que ellos tampoco creían en los ángeles. Pero la verdad que cuando nosotros vamos al Pentateuco, que estos saduceos tanto estimaban, nosotros nos vamos a dar cuenta que está plagado de epifanías, está plagado de encuentros con ángeles, está llena la narrativa de encuentros sobrenaturales, y podríamos citar una enormidad de textos que hablan de eso. Pero yo creo que para el común del cristiano, hasta los más mínimos conocimientos sólidos de género está lleno de esta referencia. A pesar de tener muy en alta estima la Torá, no la creían, no la aceptaban. Si se toma en su totalidad y se le relaciona con la creencia de los saduceos, este versículo 25 prueba que aquellos hombres no conocían las escrituras y tampoco las creían, y tampoco creían en el poder de Dios. Ahora bien, Jesús sigue enseñando esta doctrina de la resurrección a los saduceos en el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, él dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés
como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando el maestro entonces comienza a corregirlo y sigue enseñando, le dice, ¿no habéis leído esto? ¿Acaso ustedes no ven la Torá? Ustedes no se supone que no le tienen tanta estima a la Torá. ¿Cómo no haber leído entonces en el libro de Moisés cuando Dios y Moisés se encuentran en la zarza? Y el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos podríamos pensar acercarnos a este texto que Jesús podría haber ocupado textos mucho más claros, ¿cierto? Respecto de las entidades espirituales, ¿cierto? Como Jacob, ¿cierto? Peleó con el Señor. Podemos pensar y podemos quizás irnos al mismo Edén, ¿cierto? Donde el Señor hablaba de una manera sobrenatural con Adán y Eva. Y podemos ver como cuando Adán y peca Eva y se pone un ángel, ¿cierto? Con una espada en la entrada del Edén. Y quizás podríamos ver otros textos, ¿cierto? Que también son más explícitos, como por ejemplo cuando se le aparecen los tres ángeles, ¿cierto? A Abraham, ¿cierto? En la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos pensar en una unidad de textos que efectivamente van a entender clarísimo, clarísimo cómo es inapelable el hecho de la vida espiritual. Pero Jesús utiliza este texto. ¿Por qué utiliza Jesús este texto? Lo que Cristo quería enfatizar es que cuando Dios le nombra a estos hombres que habían vivido muchos años atrás, antes que a Moisés, les estaba diciendo que Él no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, que para Él estaban vivos, para Dios. A pesar de que nosotros los veíamos como muertos, para Dios estaban vivos. La conclusión es clarísima y es que Abraham, Isaac y Jacob aún viven y esperan esta resurrección gloriosa. Esta cita, ¿cierto?, se halla en el libro que escribe Moisés, ¿cierto?, en el Pentateuco, en la Torá. El maestro les enrostra en sus propias caras, el terrible error que ellos defendían. Y era que en sus propias Biblias tan estimadas, en su propia Torá tan estimada, ellos no podían ver las enseñanzas de Dios. Versículo 27, Dios es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El pasaje paralelo de Lucas nos ayuda mucho con este texto porque nos da un poquito más de detalle respecto a la respuesta de Jesús. Lucas 20, del 34 en adelante dice, entonces respondió, el mismo contexto, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, no se van a casar ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque dice, y también enseña Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y concluye el pasaje de Lucas diciendo, pues para Él todos viven. Para Dios, Cristo cita este pasaje diciendo, Dios llama a Abraham, ¿cierto?, a Jacob y a Isaac como vivos, porque para Él están vivos. Los muertos en Cristo están vivos. Esta es la tremenda verdad de este pasaje. Las pasadas de Jesús a estos hombres muestran la condición que tenían frente a las Escrituras, que era de ignorancia absoluta. Y les dice, ustedes mucho erran, están muy equivocados. Cuando una persona se aparta de las Escrituras, va rumbo al desatino, a estar muy equivocado, a vagar en las Escrituras. Por eso es tan importante la profundización del estudio de las Biblias. ¿Por qué? Porque teniendo una correcta doctrina bíblica, vamos a tener una correcta práctica y una correcta manera de pensar.
Lo que le pasaba a los saduceos al ignorar las escrituras es un cáncer que hoy se repite día a día en una enorme cantidad de iglesias. La ignorancia de las escrituras lleva consigo el error al estar muy equivocado. Jesús condena fuertemente este error de los saduceos y vemos cómo utiliza, ¿cierto?, la palabra para corregirlos, para corregir a aquellos que estaban lejos de la verdad. Y lo que siembra Cristo en este pasaje, quizás y deja la enseñanza clarísima, es que la resurrección, la doctrina de la resurrección es totalmente bíblica. Ahora Jesús la hace manifiesta no solamente a través de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, sino que la hace manifiesta en su propia vida cuando al tercer día después de morir, él mismo resucita de los muertos a modo de primicia. Jesús es la primicia de la resurrección. Tal como Cristo resucitó, resucitaremos nosotros. A modo de conclusión de este pasaje maravilloso, y que ha sido cargado de información, pero ahora los quiero llevar a la exhortación. Y esta exhortación quiero llevarla a través de esta misma conclusión. ¿Ya? Y por eso les voy a pedir que tomen mucha atención a estas palabras que concluyen el sermón del día de hoy. Este maravilloso pasaje que acabamos de ver, sin mucha enseñanza doctrinal, quizás a simple vista podríamos condenar la falta de entendimiento de los saduceos y por ende la falsa enseñanza que profesaban. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos ver la maravillosa verdad de la que está hablando Cristo en este momento? Dejando de lado la discusión de Cristo con los saduceos y centrándonos en las palabras de Jesús, nos daremos cuenta que en este pasaje hay una hermosa promesa. Esta promesa es que tendremos vida aún después de morir. Para muchas personas del mundo, la existencia termina en la muerte. No existe más esperanza para ellos que el oscurecimiento de la vida al final de sus días y con esto la extinción. No hay propósito, no hay objetivo y no hay razón de ser. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, la muerte no es más que un paso necesario para comenzar el proceso más hermoso y maravilloso de nuestra existencia. La muerte es el comienzo de una vida con y en Cristo. La muerte no acaba con nuestra existencia en lo absoluto. Lo que nos espera, en cambio, es la esperanza de la resurrección. Y esta esperanza de resurrección la encontraremos en estas promesas dadas por aquel que venció a la muerte. Promesas dadas por aquel que en primer lugar ya resucitó. Este pasaje, desde la perspectiva de la exhortación, es un tremendo mensaje de esperanza, de tranquilidad, de seguridad sin igual. Ya que como cada palabra de Cristo se ha cumplido, sabemos que esta también se cumplirá y se cumplirá en nuestra propia resurrección. Seremos como ángeles y estaremos eternamente juntos a Cristo. Amén. Vamos a orar para concluir el sermón del día de hoy. Bendito Dios, Padre Celestial. Qué maravilloso es poder encontrar estas preciosas promesas, Señor, en tu palabra, estos tesoros. Este mensaje, Señor, que alumbra el corazón del hombre, alumbra el corazón de sus hijos, Señor. Que nos recuerda que cualquier problema pasajero que podamos tener, Dios, no importa. Que cualquier dolor que podamos vivir en este mundo es intrascendente. Que las dificultades que vivimos día a día, Señor, son pasajeras. Porque al final, Señor, de nuestra existencia, que es cortísima, nos espera este tremendo regalo, este tremendo, Señor, esta tremenda bendición que es esta resurrección. Resurrección que será, Señor, en cuerpos glorificados, incorruptibles. Debería estar en cada uno de nosotros, sus hijos, Señor, este anhelo como el de Pablo. Sí, ¿hasta cuándo vamos a estar en este cuerpo de muerte? Anhelando estar en este cuerpo incorruptible, este cuerpo semejante al suyo, Señor.
que es una promesa que se cumplirá en nosotros. Ayúdenos, Señor, a vivir con nuestras mentes, con nuestras cabezas, Señor, puestas en lo venidero, en lo que ha de venir, Señor, esta resurrección preciosa que nos espera a cada uno de nosotros. Sabiendo esto, podemos vivir tranquilos, Dios, con la esperanza, Señor, de la gloria eterna. Te damos gracias por esta preciosa promesa, por esta preciosa verdad, por este precioso plan que usted ha decretado en la eternidad, de que nosotros, Señor, volvamos a la vida, pero de una forma incorruptible, para estar en una eterna compañía con usted. No merece, Señor, más que gloria a su nombre, más que exaltar nuestros corazones en agradecimiento, Señor, a usted. Y gozarnos, Señor, porque nada de lo que pasa aquí importa. Nada de lo que pasa aquí es trascendente, Señor. Todo nos espera, todo lo precioso vendrá. Y sabemos que si viene de su boca, esta promesa se cumplirá. Le damos gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.